Qué bendición es volvernos a encontrar nuevamente en esta mañana. Que Dios les continúe bendiciendo más y más. Dios seguirá obrando en esta celebración, en la celebración de esta tarde y en cada celebración, porque lo hacemos para adorar y exaltar a Dios. Su corazón que esté abierto y su mente despejada para lo que Dios trae en el día de hoy. Por favor, abra su Biblia y acompáñeme en el libro de los Hechos. En el capítulo 5, versículo 12, comenzamos este día, comenzamos esta semana con muchas señales y maravillas de Dios. Libro de los Hechos, capítulo 5, versículo 12 en adelante. Y esta palabra también es para nosotros. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos, dice la Biblia, eran sanados. Y todos eran sanados, diga. Y todos eran sanados. Aleluya. Gloria a Dios. Muchos milagros ocurren en el día de hoy también. Y seguirán ocurriendo todos los días hasta que Cristo venga. Oremos en esta mañana para presentar esta celebración, para darle gracias a Dios, darle gloria a Dios por un día más de vida, por la salud, por tu familia, por las bendiciones espirituales que el Espíritu Santo derrama sobre ti como iglesia amada del Señor. Padre nuestro, nos gozamos en esta mañana de poder, en esta mañana de victoria, en esta mañana de triunfo. Podemos decir que hasta aquí tú nos has ayudado. Gracias porque tú nos seguirás guardando. Aleluya. Oh, se cumplirá lo que dice tu palabra en nosotros, que tú guardabas a tus reyes en el día de la guerra, en el día de la batalla. Dice, oh Señor, Salvador, Redentor mío, que colocas, aleluya, guardia a nuestro alrededor. Gracias, gracias Dios, porque podemos avanzar. Tu iglesia no se detiene, Señor. Gracias porque tú estás preparando a mis hermanos. Tú estás preparando una iglesia la cual tú vendrás por ella. Creemos que tú vienes por nosotros un día. Espíritu Santo, gracias te damos por cada persona que se ha convertido en estos días difíciles, que ha entregado su vida a ti, que te ha reconocido como el Señor. Gracias porque tú nos has sostenido, tú has sostenido a cada hermano, tú has sostenido a nuestra familia. Hemos visto cómo tu amor se ha derramado, hemos visto cómo tus muchas misericordias han materializado en nosotros. Dios, gracias te da tu pueblo. Tu pueblo te alaba. La Iglesia Cristiana de la Paz te exalta y dicen amén, y dicen aleluya, y dicen gloria a Dios, y el Espíritu Santo se derrama sobre cada casa de una manera poderosa.
Dios, en medio de los tiempos, como oró el profeta Habacuc, en medio de los tiempos, haz conocer tu obra, haz conocer tu reino, Señor. Seguimos predicando tu palabra. Tu palabra no está en cuarentena. Tu palabra es verdad. Trae salvación a la tierra. Trae salvación a Valledupar, al sur de nuestra ciudad. Dios, gracias te doy porque nos permites, aleluya, inundar el ambiente, los aires de tu palabra. Espíritu, allí muévete más en las casas, en las habitaciones de mis hermanos, de los amigos que escuchan. En el nombre de Jesús hay libertad. Hay libertad en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Gracias por este tiempo que tú nos regalas. Gracias por guardarnos de todo mal. Gracias por guardarnos desde la salida hasta la entrada. Entregamos esta semana. Seguimos entregando este mes, el resto de este año, tu mano extendida sobre nosotros. Amén y amén. Alabamos a Dios, cantamos a Dios, adórale allí en la casa. La palabra de Dios en el Evangelio según San Juan dice que en el principio el verbo ya existía y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo es Jesucristo resucitado, que por él es que nosotros cantamos y alabamos y exaltamos su nombre. Por él estamos aquí, por eso nosotros nos dirigimos a ustedes en esta mañana para que adoren junto con nosotros al Señor, que es quien nos merece absolutamente todo y murió en la cruz por ti y por mí. Ten la disposición, levanta tu mano. Si estás allí, adora al Señor, habla con Él en la mejor disposición que tú puedas tener. Comunícate con el Espíritu Santo en estos momentos. Llámalo y dile: te necesito en mi vida. Y dile: Espíritu Santo de Dios, hoy, en esta mañana, quiero que tú, Señor, por medio del Espíritu Santo me hables. Que esta reunión no pase por ver simplemente un video, sino que sea una reunión de bendición. Y yo pueda salir y estar bendecido por tu palabra. En el nombre de Jesús, te adoramos, Señor. Y te damos muchas gracias. Aleluya. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él es mi Padre y yo su Hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad.
príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta reunión, porque estás con nosotros, estás aquí en este lugar y tu luz resplandece y resplandecerá hasta cuando tú vuelvas en nuestras vidas. Por eso, así como el libro de Génesis, en el capítulo 1, tú dijiste sea la luz y tú viste que fue bueno, y se disiparon y se separaron la luz de las tinieblas. Y hoy esa luz nos resplandece a cada uno de nosotros. Y por eso nos dirigimos a ti, Señor. Gracias porque esa luz nos guía el camino por el cual debemos tomar. Dice, lámpara es a mis pies tu camino, lumbrera, dice la palabra del Señor. Por eso hoy cantamos a Dios y le decimos a Él que Él sea nuestra luz por toda la eternidad. Aleluya. Sea la luz en este lugar, sea la luz y todo se ordena, sea la luz y hágase tu voluntad. Sea la luz en este lugar, sea la luz, sea la luz y hágase tu voluntad. Responde a tu voz.
esta hora le decimos al Señor: todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma, todo se ilumina cuando tú estás, todo se ordena, todo se transforma. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz. Yo amo hacer tu voluntad. Tú eres la luz que alumbra mi vida, eres la luz que al mundo ilumina, eres la luz. Yo amo hacer tu voluntad. Aleluya. Después de adorar a Dios y alabarle a través de las canciones, es el momento para agradecerle a los sembradores, a las sembradoras, que aunque no nos estamos reuniendo en el templo presencialmente, han seguido sosteniendo el reino de Dios con sus contribuciones, con sus ofrendas, con sus diezmos, y lo han hecho llegar. Muchas gracias a cada uno de ustedes, y te animo a ti, hermano, hermana, amigos, para que sigamos dándole a Dios, para que el reino de los cielos se siga sosteniendo y ensanchándolo todos los días. Así que es el momento para que allí en tu casa tú tomes el diezmo, la ofrenda, y le demos también a Dios. Y lo vamos a hacer bajo esta palabra. Libro de Éxodo, dice la palabra de Dios en el capítulo 35, versículo 29. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Iglesia, bajo esta palabra le damos a Dios en esta mañana, ahí en tu casa, y lo puedes hacer llegar a nuestras oficinas o consignándolo también. Que el Dios de los cielos, de la tierra, te continúe bendiciendo más y más. Y así estamos preparadas para escuchar la palabra de Dios en este día. Y hemos invitado al pastor Carlos Rondón de la Iglesia Restauración y Avivamiento de Rosario, Argentina. Pastor, con nosotros. Qué bueno poder estar aquí y compartir la palabra a través de este medio. Sabemos que Dios siempre nos escucha y también entendemos que su palabra nunca vuelve vacía, sino que siempre produce un fruto de bendición. Hay un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón y que sin duda será de bendición para toda la congregación, tanto de los más adultos como también los más chiquitos. No quiero empezar esta palabra que Dios ha puesto en mi vida sin antes orar. Y pidámosle al Espíritu Santo que Él nos pueda revelar y que toda esta transmisión sea un tiempo glorioso de parte del Señor. Bendito Dios, te doy gracias porque tú estás presente siempre. Tú eres la persona más importante, Espíritu Santo, en medio de nuestra vida. Y sabemos que tu palabra no vuelve vacía, sino que produce fruto de bendición, fruto abundante. Gracias, Señor, porque tú nos alientas en un tiempo tan difícil que está viviendo la humanidad, nuestras familias, Señor,
y en medio de tantas situaciones tenebrosas, tú estás ahí para darnos un rayo de luz, de esperanza y para levantar nuestros brazos. Te ruego que tu palabra siga golpeando en este día nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Estoy muy feliz de que me hayan invitado para predicar la palabra y muy privilegiado me siento al poder llegar también a sus casas a través de este medio, así que Dios los bendiga. Hay algunos que los conozco al visitar la iglesia, hay otros que no, que tal vez me ven por primera vez, pero estoy desde aquí de Rosario, Argentina, predicando hace ya más de 10 años, compartiendo el Evangelio, y Dios nos ha bendecido tremendamente y nos ha dado el honor de poder extender el Evangelio. Así que espero que esta noche también el Señor te hable a través de mi vida, que sabemos que es por la gracia de Dios. Estaba pensando que a mis 12 años de edad iba a la iglesia, y era una pequeña iglesia en la ciudad de Manizales, ahí en la cordillera central de Colombia, la cordillera de los Andes, que empieza en Colombia y termina acá en la Argentina. Estaba ahí mis padres, que solían orar regularmente, unas hermanas ancianitas que iban constantemente a la congregación e intercedían de todo su alma, y yo veía que ellas hablaban en otro idioma. Parecía que sus palabras eran tan brillantes, no entendía muy bien lo que estaban hablando, pero sabía que Dios estaba ahí en sus corazones. Para mí era extraño porque, aunque nos habíamos convertido un tiempo antes, no era tan regular de que manifestaciones sobrenaturales pasaran en nuestra iglesia, tanto como lo que solemos llamar nosotros hablar en lenguas. Y recuerdo que mi mamá también y mi papá, y cada semana en la iglesia algo ocurría. El Señor llegaba obrando en los corazones y llenándolos con su Espíritu Santo. Le pregunté a mi mamá cómo yo podía recibir lo mismo, y ella, con una teología muy básica tal vez, pero muy profunda por su experiencia y por lo que podía leer en la Biblia, me dijo que lo que tenía que hacer era orar con toda sinceridad, y que tenía que acercarme al Señor de una manera tan sencilla, tan profunda y con muchísima fe. Así que eso fue lo que empecé a practicar. Recuerdo haber estado en un lugar donde cerraba mis ojos tanto y le decía a Dios: no me quiero distraer, siendo apenas un adolescente o un preadolescente a los 12 años, y diciéndole a Dios que me llenara, y de un momento a otro algo sobrenatural ocurrió. Empecé a sentir que Dios mismo estaba en mi vida y que algo explotaba de tal manera que ahora hablaba en otro idioma, en un idioma angelical. Es tremendo esta experiencia. Pero pasaron los años, pasó el tiempo en mi adolescencia, y aunque estudiaba la palabra, esto yo empecé a detenerlo, no le daba tanta importancia, había dejado la comunión, la oración, y parece que la experiencia del hablar en lenguas no era muy importante, o el estar lleno del Espíritu Santo. Así que cuando ya era un joven, a los 20 años, ahora pastoreaba una iglesia, y alguien hablaba sobre esta esencia, este ADN del pentecostalismo, de cómo toda la iglesia tenía la oportunidad de ser visitados por el Espíritu Santo. Y empecé a estudiar mucho más del tema, empecé a hacer estudios profundos en la Biblia, y me encontré con que esta era una realidad vigente, que había estado en mi vida a los 12 años, pero que de alguna manera, por la falta de ministración, de estudio de la palabra, lo había detenido. Querido amigo, querida amiga que estás del otro lado, son tiempos difíciles los que vive el mundo. Estamos en tiempo de pandemia, ¿verdad? Tiempos donde al parecer todos están preocupados, la iglesia ha cambiado todo, lo que era tan importante ahora no lo es. A veces pensábamos que el templo, el edificio, la construcción, eso era la iglesia. Y nos hemos dado cuenta que la iglesia es más que las canciones, que un parlante, que el sonido, que la iglesia es mucho más que un edificio, que la iglesia somos nosotros. Y que la iglesia de Cristo siempre permanecerá en medio de las tragedias y las situaciones más difíciles que pueda vivir la humanidad. Es lo que hemos visto en la historia y es lo que hemos ido desarrollando
en nuestra vida cristiana. Pensando en esto, el Señor me hablaba de que como nunca antes tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo podremos soportar todos los problemas que se viven? Algunos han cerrado sus negocios, otros, todos sus planes se derrumbaron. Muchos, según las noticias, la convivencia hizo que se perdiera su matrimonio o su relación con sus hijos porque no estaban acostumbrados a verse. Dicen que los divorcios crecieron tremendamente. El miedo, las enfermedades emocionales y cuántas otras cosas negativas vemos que está ocurriendo en tiempo de pandemia. Y yo me preguntaba, ¿cómo un cristiano puede sobrevivir a todo esto? El Señor me respondía por la palabra, haciéndome pensar en mis 12 años, haciéndome pensar a los 20 años donde empecé a estudiar el tema sobre la llenura del Espíritu Santo. Y me decía, Carlos, como nunca antes la iglesia tiene que estar firme en la búsqueda de la presencia de Dios, en la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, pero sobre todo en la convicción de que la presencia de Dios está en su vida para enfrentar cualquier batalla. Es por eso que este mensaje es tan oportuno para tu vida. He concluido con que todos podemos ser llenos del Espíritu Santo y también todos podemos hablar en lenguas. Quiero que veamos algunos pasajes bíblicos que fundamentan esta tremenda conclusión. En el libro de Lucas capítulo 24, Jesús dijo: «He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos aquí en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto». Pueden notar que Jesús está diciendo que hay una promesa que el Padre ha dado y que esa promesa vendría sobre los discípulos, sobre los que creen en Él, también sobre nosotros, y que seríamos investidos de un poder desde lo alto. Bueno, cuando estudiaba un poco me di cuenta de que esa promesa estaba justamente en el libro de Joel, capítulo 2, el versículo 28. Joel anuncia de parte de Dios, diciendo: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». La pregunta es lo que dice Joel: ¿cuál es la promesa del Padre? ¿Cuál es lo que Jesús estaba anunciando? Y Joel responde: sería el derramamiento del Espíritu Santo sobre todo el pueblo. Más adelante en el Nuevo Testamento, cuando Juan el Bautista anuncia sobre Jesucristo, él enfáticamente dice que Jesucristo era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí en el libro de Mateo capítulo 3, el versículo 11. Pero él dice aún algo más. Juan el Bautista dice: «Yo a la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». ¿Pueden notarlo? Jesús habla de una promesa del Padre, la cual iba a venir sobre los discípulos y sobre los que creían en Él, la cual dice: serán investidos. Joel nos habla de esa promesa del Padre, de que sería un derramamiento espiritual con manifestaciones sorprendentes. Ancianos, jóvenes, niños, esclavos, todos serían impactados por el derramamiento. Tanto que verían visiones, tendrían sueños sobrenaturales, profetizarían, predicarían la palabra. El Señor se manifestaría de manera sobrenatural. Juan el Bautista, al anunciar sobre el propósito de la vida de Jesús, no solamente dice que Él vendría a redimirnos, siendo un prototipo del Cordero que quita el pecado del mundo, sino que también añade algo más, que después de morir, Él bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Él llenaría a su iglesia, a sus hijos, con el poder del Espíritu Santo. Es muy interesante porque cuando empieza el libro de Hechos, capítulo 1, que nos cuenta la historia de la iglesia, encontramos a Jesús hablando de nuevo de este tema, de la necesidad de ser lleno del Espíritu Santo. Y en Hechos capítulo 1, el versículo 4, Jesús dice que estaba reunido con los discípulos y les ordenó
no se retiren de Jerusalén, sino sigan esperando lo que el Padre ha prometido, acerca de lo cual, dice Jesús, oyeron de mí. Lo que Jesús está diciendo es lo que había anunciado días antes de que serían investidos de un poder de lo alto. Añade Jesús en Hechos 1:5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Pueden notar? El profeta Joel habló de ese derramamiento. Juan el Bautista dijo que Jesús bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Jesús, hablando a los discípulos antes de ir a la cruz, dijo que ellos serían investidos de un poder de lo alto. Ahora, después de la resurrección, en Hechos 1, Jesús está afirmando de nuevo que el Espíritu Santo vendría sobre los hijos, sobre la iglesia, sobre los discípulos, y algo tremendo iba a ocurrir. Y es justamente lo que uno empieza a ver en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4, cómo se empieza a anunciar que ellos eran llenos del Espíritu Santo. El ser llenos y el ser bautizados por el Espíritu Santo son dos palabras sinónimas, se usan para lo mismo, para hablar de una experiencia donde el Espíritu Santo de Dios viene sobre alguien. Recuerdo hace muchos años atrás que escuchaba a los jóvenes decir: ¿recibiste la promesa? Y alguno le preguntaba a otro: ¿tú recibiste la promesa? Y había un jovencito que decía: ¿y cuál es la promesa? ¿Que Jesús vendrá? ¿O alguna promesa de que habría un don especial? Pero ese joven le decía a sus compañeros: la promesa es lo que el Señor nos habló en la Biblia, que vendría el Espíritu Santo. Querido hermano, querida hermana, hay una promesa tremenda en la palabra de Dios, y es que seremos llenos del Espíritu Santo, que podemos recibir el Espíritu Santo para vivir de una manera sin igual en esta tierra. La persona más importante en esta tierra, la persona más importante en nuestra vida es el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es Jesús en nosotros, es el amor de Dios en nuestra vida. Yo te pregunto, ¿eres lleno del Espíritu Santo? No te estoy preguntando si tienes al Espíritu Santo, te pregunto si estás lleno del Espíritu Santo. Claro, cuando abrimos nuestro corazón a Jesús y le decimos que venga a nuestra vida, en el mismo momento recibimos al Espíritu Santo. Pero la Biblia nos enseña que necesitamos un paso más. Ese paso es la llenura con el Espíritu Santo. Es la presencia de Él obrar en nuestra vida. Nosotros tenemos al Espíritu Santo, pero necesitamos ser influenciados, ser dominados o controlados por su poder. Todo lo que vivimos como familia, lo que enfrentamos en la sociedad o las situaciones difíciles que estás atravesando en este tiempo, no podrás soportarla o tener la paz sobrenatural. Tampoco podrás ejercer tu ministerio, tu servicio cristiano, ni alcanzar el gozo de vivir para el Señor si no has sido lleno del Espíritu Santo. Me gusta mucho porque otro de los textos bíblicos no solamente está ahí en Hechos 1:4, 1:5, en Joel capítulo 2 y en Lucas y en Mateo capítulo 3, que habla sobre lo que recién estábamos anunciando de Joel y de Juan el Bautista, de Jesús, sino que en Hechos 1:8 Jesús sigue diciendo: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y este es un versículo significativo para nosotros, porque nos está hablando del propósito de la llenura del Espíritu Santo. Jesús le dice a los discípulos y nos dice a nosotros, y hoy te dice a ti, que ese poder del Espíritu Santo vendrá sobre nosotros si lo pedimos, y que ese poder marcará nuestras vidas para marcar a otras vidas. Recibiréis poder para ser testigos. ¿Para qué necesitamos ser llenos del Espíritu? Si no es para predicar la palabra con determinación, con convicción, y para que se vean señales y maravillas por donde estemos. Aún en un tiempo donde la gente está bajando los brazos o donde la enfermedad está llegando, una persona llena del Espíritu Santo produce un avivamiento,
produce sanidad, liberación y milagros. Y como iglesia, más que nunca, no nos tenemos que encerrar en el miedo, en el terror de que el virus nos pueda alcanzar, sino que tenemos que ser llenos del poder del Espíritu Santo para hacer lo que Dios nos ha mandado, es ir y predicar el Evangelio. Y Jesús añade que sanemos los enfermos, que echemos fuera demonios, que prediquemos el Evangelio con poder y autoridad. Si tú te recuerdas, en el libro de los Hechos encontramos cómo todas las personas que tuvieron esta experiencia con el Espíritu Santo fueron marcadas para bien. Querido amigo, debo afirmar que la iglesia necesita estar llena del Espíritu Santo, no solamente en este tiempo, sino siempre, porque si no, seremos una iglesia con temor, una iglesia paralizada y sin propósito. Cuando uno ve en el libro de los Hechos las manifestaciones del Espíritu sobre la iglesia, encuentra por ejemplo a un Esteban en el Hechos capítulo 7. Dice que él, lleno del Espíritu Santo, predicó a todos los judíos religiosos que le habían dado la espalda a Jesús y les dio un sermón impresionante. Y sus corazones se compungían de odio, pero Esteban estaba siendo usado por Dios y la palabra se estaba sembrando en muchas personas que iban a aceptar más tarde a Jesús. Felipe, uno de los evangelistas, un miembro de la iglesia que servía las mesas, ahora iba a predicar de un lado a otro, y en Samaria, cuando predicó la palabra, la gente recibió a Cristo. Y dice que imponía las manos cuando llamó a sus amigos, los discípulos, Pedro y Juan, imponían las manos y ellos recibían al Espíritu Santo. Es llamado el Pentecostés samaritano. También encuentra uno al gran apóstol Pablo. Antes de ser Pablo, era Saulo, un perseguidor de la iglesia con odio, y seguía con obstinación a los siervos de Dios que predicaban el Evangelio. Pero camino a Damasco se convirtió, y en el capítulo 9 puedes terminar de leer toda la historia, o tal vez ya la sabes. Pero dice que Ananías, uno de los discípulos del Señor, en el capítulo 9, versículo 17 de Hechos, el Señor le dijo que fuera a orar por Saulo. Así que este hombre, con obediencia, con algo de temor, pero obediencia en sí, fue y oró. Y dice que cuando le impuso las manos, el Señor vino, el Espíritu Santo vino sobre Saulo y fue lleno del Espíritu Santo. La presencia de Dios vino a su vida tremendamente. La iglesia primitiva era una iglesia dominada bajo ese control espiritual. Tanto que nos cuenta de resurrección de muertos, apertura de cárceles, gente librada de la persecución y de peligros, personas endemoniadas que eran libres por ese poder sobrenatural del Espíritu, personas que veían provisiones milagrosas, pero sobre todo había miles de conversiones e iglesias que se plantaban, iglesias que se afirmaban porque el Espíritu Santo les convencía a través de la predicación del Evangelio. Querido amigo, no podemos ignorar que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas es fundamental para la predicación del Evangelio. Y es el Espíritu Santo que va a conmover tu familia, va a conmover tu barrio y el lugar donde puedas estar. Yo veo ahí como Ananías le impuso manos a Saulo y fue lleno del Espíritu Santo. Puedo ver también como en Samaria Pedro y Juan impusieron las manos sobre los samaritanos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Pero en el libro de los Hechos, capítulo 10, nos cuenta que había un grupo de personas, estaba Cornelio, que había pedido a Pedro que viniera a predicarle a su familia, a sus amigos que estaban ahí. Este Cornelio era un gran héroe de la oración, un hombre que a pesar de no ser judío tenía temor de Dios y anhelaba con todo su corazón agradar a Dios. Y el capítulo 10 de ahí del libro de Hechos nos describe que Pedro fue a regañadientes porque él se sentía muchísimo mejor como judío y de alguna manera discriminaba a los gentiles. Este Cornelio era un gentil, pero amaba al Señor. Y cuando Pedro estaba predicando la palabra, tal vez ni Pedro pretendía imponerle manos, pero ellos, dice que fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en otras lenguas inmediatamente.
es que algunos reciben al Espíritu Santo por esa imposición. Otros reciben al Espíritu Santo porque simplemente tienen ese hambre de Dios. El Señor hace como Él quiere. Recuerdo que mi padre, después de 18 años de estar en la droga, se convierte de una manera milagrosa, acepta a Cristo y se enamoró del Señor. Estaba en un lugar solitario, en una casa que estaba desocupada, y ahí oraba al Señor por la mañana. Y dice él que después de orar 2 o 3 horas cada día, porque sentía la misma presencia de Dios en su vida, una mañana descendió sobre él un poder sobrenatural y fue lleno del Espíritu Santo. Y no importa que nosotros te impongamos la mano, los pastores o los líderes, lo que importa es que tú puedas creer y digas: Señor, esa promesa que está ahí también será para mí. La pregunta es, ¿cómo yo recibo ese poder? ¿Cómo yo recibo esa gracia de Dios para predicar el Evangelio? Esa gracia del Espíritu Santo para echar fuera demonios y para sanar enfermos. Pero sobre todo, esa gracia del Espíritu Santo que me convence de pecado, de juicio y de justicia. Porque ese es uno de los propósitos, o el propósito más grande del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es que no tenemos tiempo para contar tantos testimonios, pero cuando alguien está bajo esta influencia de la presencia de Dios, las cosas ocurren para bien. Podemos ver cómo el Evangelio se extiende. Es lo que vemos en la palabra. Bueno, mi mamá me dijo: Carlos, lo que necesita la gente es fe. Y fue lo que yo tuve en esos 12 años, por la gracia de Dios. Yo creí que el Señor podía estar en mi vida. Hace años atrás encontré una promesa en Hechos 2:39, que dice: porque para vosotros es esta promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Jesús dice que la promesa del Espíritu Santo es para todos, para los hijos, para los que creen en Jesús, para los que Él llame. Esta promesa se recibe con fe, pero también se recibe a través de la comunión con Dios. En Hechos 1:13 dice que ellos entraron, los discípulos, a un lugar llamado el aposento alto, y lo que hacían ahí, Hechos 1:14, todos perseveraban en oración y ruego. Y cuenta que unos días después, en esa búsqueda, Hechos 2, vino sobre ellos un estruendo, algo poderoso ocurrió y hablaban en otras lenguas. Y hubo un inicio de poder en cada una de esas personas para predicar el Evangelio en todos lados. Querido amigo, querido hermano, querida hermana que estás del otro lado, tú necesitas una vida de mayor comunión, de mayor oración. Necesitas seguir creyendo que la promesa del Espíritu Santo vendrá sobre tu vida, que una experiencia significativa es el hablar en lenguas. Es uniforme, es visible, es tangible y que es para todos los que creen, y tendrás que buscarla. El libro de Lucas 11:13, Jesús dijo: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a los que le pidan. El Señor te quiere dar el mayor regalo. El mayor regalo es la llenura del Espíritu Santo. Es que Él tome por completo tu vida y puedas hablar la palabra de Dios y ver milagros gloriosos en tu vida. La sociedad vive tiempos difíciles. Cristo viene pronto. Las familias están llenas de temor y divididas, como dije al principio, pero necesitamos creyentes valientes, creyentes que no callan, que están llenos del poder de Dios. Necesitamos cristianos con autoridad o personas que abren su corazón a Jesús y tienen una experiencia gloriosa. Este es el día, este es el momento para que abras tu corazón. Hoy mismo puedes ser lleno del Espíritu Santo. Y yo quiero orar por eso. Levanta tus manos al cielo. Padre, te doy gracias por esta palabra, por esta enseñanza que golpea a nuestros corazones. Te ruego que tú llenes con tu Espíritu a todos los que han creído en este día por la palabra que ha sido predicada. Que así como ocurrió en el libro de Hechos con los samaritanos,
con los efesios, con los de la casa de Cornelio, como ocurrió con Saulo y con los discípulos. Padre, ocurra con todos tus hijos. Derrámate con poder, porque la promesa no solamente es para ellos, dices tú, sino que la promesa es para todos. Bendito Señor, llénalos a todos con el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias a Dios por esta celebración de esta mañana y te queremos invitar para esta tarde a las 6 que te puedas conectar nuevamente y el próximo miércoles en el culto de oración. Creo que hemos comenzado bien el día, lo hemos comenzado porque hemos dedicado este tiempo, este espacio para Dios. Iglesia, que Dios te continúe bendiciendo más y más. Será hasta la próxima.